casi siempre nos imaginamos el avance de la ciencia como una serie de revoluciones, ¿no? Una idea nueva llega y ¡pum!, destruye a la anterior. Pero, ¿de verdad es así como funciona? Hoy vamos a desentrañar ese mito, y lo haremos con un caso de estudio fascinante, la ciencia cognitiva. Entonces, esa es la pregunta clave, la que va a guiar todo este análisis. ¿El cambio científico es una explosión repentina o es algo, no sé, mucho más sutil, más complejo? Bueno, vamos a meternos de lleno a averiguarlo. La historia que casi todos conocemos, la que nos cuentan, es la de las revoluciones. Y miren, para esto no hay mejor ejemplo que la famosísima revolución cognitiva. Se supone que fue el momento en que una nueva ciencia de la mente llegó y de la noche a la mañana derrocó por completo todo lo que había antes. Y bueno, esta idea de revolución se volvió tan pero tan popular que hasta la vemos en los títulos de libros súper importantes, como el de Howard Gardner. Pero aquí viene lo curioso. Los mismos autores muchas veces admitían que usaban la palabra revolución de una forma bastante, digamos, flexible. Es como si nos estuvieran dejando una pista, ¿no? Como si dijeran, ojo, que la historia real es un poco más complicada. Ok, es justo aquí donde esa historia tan bonita de una revolución empieza a hacer agua. Comienza a mostrar sus grietas. Y el problema principal, la raíz de todo esto, tiene que ver con un concepto súper influyente en la filosofía de la ciencia, la idea de los paradigmas. Esta idea la propuso el filósofo Thomas Kuhn. A ver, para él, un paradigma es básicamente el marco científico que domina en un momento dado. Uno solo. La ciencia normal, digamos, trabaja dentro de ese marco. Hasta que de repente aparecen problemas que no se pueden resolver, una crisis. Y esa crisis provoca una revolución que reemplaza el paradigma viejo por uno nuevo. Suena todo muy limpio, muy ordenado, ¿no? Pues, aquí es donde choca con la realidad. Este es el primer gran problema. La ciencia cognitiva, nuestro caso de estudio, simplemente no encaja en ese molde. ¿Por qué? Porque nunca tuvo un único paradigma dominante. Todo lo contrario, siempre fue un campo bastante desordenado, con un montón de enfoques distintos compitiendo entre sí. Y, lo más importante, no hubo una ruptura tajante. Fue más bien una evolución, un desarrollo continuo de ideas que ya andaban por ahí. Miren, el historiador Thomas Ley lo explica perfecto. Punto número 1. El conductismo nunca fue un bloque único y sólido. Siempre hubo divisiones internas. Punto número 2. El cognitivismo no apareció porque el conductismo estuviera en una crisis terminal. Y aquí viene lo más interesante. El tercer punto. Ya había conductistas, los mediacionistas, que estaban explorando los estados mentales internos. O sea, estaban construyendo el puente hacia la ciencia cognitiva desde adentro, desde el viejo modelo. ¡Increíble! Ok, ya vimos el problema histórico. Ahora vamos con el segundo gran problema que tiene el modelo de Kuhn, al menos para la ciencia cognitiva. Su obsesión casi total con las grandes teorías. Es que para Kuhn, de verdad, la teoría lo era todo. Un paradigma para él era prácticamente la misma cosa que una gran teoría, una que lo dominaba todo. Así que lógicamente el progreso de la ciencia significaba una cosa, derrocar esa teoría central, no había de otra. Pero, ¿y en la ciencia cognitiva? Pues ahí la cosa es completamente distinta. En este campo, los que mandan son los modelos, los métodos, los experimentos. Esos son los verdaderos protagonistas. No hay una única gran teoría que lo controle todo. Así que el enfoque de Kuhn, tan teórico, se queda corto. Simplemente no logra capturar cómo funciona de verdad este campo. Entonces, a ver, si el modelo de revoluciones y paradigmas no nos sirve aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué otra opción hay? Bueno, pues aquí es donde entra en escena una idea mucho más potente y flexible. Vamos a hablar de las tradiciones de investigación del filósofo Larry Laudan. Una tradición de investigación no es una teoría única y tiesa. Pensemos en ella más bien como un conjunto de acuerdos, de supuestos generales que comparte un grupo de científicos. Es como si definiera las reglas del juego, ¿saben? Decide qué preguntas vale la pena hacer, qué métodos se pueden usar y hasta cómo se debe interpretar lo que se encuentra. Y lo más interesante es que este concepto se apoya en dos pilares. El primero son los supuestos metafísicos, o sea, en qué cosas creemos que existen en el área que estamos estudiando. Y el segundo pilar son los supuestos metodológicos, cómo se supone que debemos estudiar esas cosas, qué y cómo, así de simple. Y ojo, esto es súper importante. Una tradición de investigación no es algo pasivo que está ahí nomás. No, es un motor que mueve a la ciencia. A ver, ¿qué hace? Primero, decide qué problemas se investigan.
Segundo, pone los límites sobre qué tipo de teorías son aceptables. Tercero, da las herramientas para modificar y crear nuevas teorías. Y cuarto, da el fundamento para justificar esas teorías. Es, literalmente, el motor práctico de la ciencia del día a día. Perfecto. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué este modelo de tradiciones nos sirve también para entender la ciencia cognitiva? Bueno, pues prepárense, porque aquí es donde todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. La clave de todo está en una sola palabra: flexibilidad. A diferencia de los paradigmas de Kuhn, que son súper rígidos, las tradiciones pueden evolucionar poco a poco. Varias tradiciones pueden existir al mismo tiempo, compitiendo entre sí. Y no solo eso, pueden fusionarse, integrarse, e incluso tradiciones viejas pueden revivir en contextos nuevos. Esto sí que suena como la historia real y dinámica de la ciencia cognitiva. Entonces aquí lo tenemos, el cara a cara, el resumen de todo este análisis. Por un lado, el paradigma de Kuhn, rígido, todo sobre la teoría, progreso a base de revoluciones de todo o nada. Y por el otro, la tradición de Laudan, flexible, enfocada en métodos y supuestos, con un progreso que es más como una evolución, donde las ideas conviven y compiten. Así que la conclusión, creo, es bastante clara. La historia de la ciencia cognitiva no es el cuento simple de una revolución, para nada. Es una evolución compleja que sigue pasando de tradiciones de investigación que compiten, se mezclan y van cambiando con el tiempo. Es una imagen mucho, pero mucho más rica y sobre todo más precisa de cómo avanza de verdad el conocimiento. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que da para pensar. Si la ciencia no siempre avanza a los saltos con revoluciones, ¿cuántos otros campos que creemos conocer a fondo están en realidad evolucionando a través de esta danza compleja de tradiciones? Porque esta no es solo una nueva forma de ver la ciencia, es una nueva forma de entender cómo progresa el conocimiento en casi cualquier aspecto de nuestras vidas.